La crisis de seguridad que se vive en Ecuador es impresionante. No solamente porque es hoy día de uno de los países más violentos del mundo, sino porque además la seguridad está desprotegida en todas partes. En las cárceles hay una enorme cantidad de muertos. Se dice que en los últimos 48 días, cada 18 horas, hay un muerto en las cárceles ecuatorianas. El decomiso de droga, impactante. Y lo que se está produciendo ahora es que, al parecer, las políticas del presidente de la República, del presidente Daniel Noboa, no están resultando. Es decir, hubo una militarización, pero posteriormente esa militarización produjo un resultado inicial y ahora ya no es tanto. Se va a votar un plebiscito para que la ciudadanía permita el retorno de bases militares extranjeras, naturalmente norteamericanas. O sea, una militarización aún mayor del país. Estamos en contacto con Fabricio Lapo Herrera, es periodista ecuatoriano, para que nos ilustre acerca de todo lo que está ocurriendo en Ecuador, no solamente desde el punto de vista policial, del combate al narcotráfico, sino que también desde el punto de vista político. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás, por la invitación. A ver, lo primero es una radiografía. ¿Cuál es la situación de seguridad en estos instantes en Ecuador? Si uno lo pasara por un escáner, ¿qué podría decir? A ver, hablar de seguridad no es decir que el país, quien camina por la calle, está a merced de la delincuencia. Más bien es de la violencia, porque Ecuador es un país seguro cuando la persona no está involucrada en actos delictivos o tiene algún tipo de vínculos con algún grupo delincuencial. Lo que está generando la violencia es la lucha que hay en el país por el dominio de territorio para poder tener el narcotráfico, contrabando de armas, contrabando de combustible. Son las mafias que no quieren perder el poder que tienen en el país. Entonces, estos grupos generan violencia con el propósito de amedrentar, intimidar a la ciudadanía, a las autoridades y someterlos. En el Ecuador, desde el 2009 hacia atrás, que estaban las bases de Manta, se escuchaban decomisos de droga de cantidades considerables. 2009 salen las bases de Manta y el decomiso de droga decae hasta hace 5 o 6 años que gobiernos anteriores empezaron a decomisar clorhidrato de cocaína en grandes cantidades. Yo tengo 25 años ejerciendo la comunicación en el país, en una provincia del Oro que tiene puerto, tiene frontera, tiene minería. Todos los elementos que son muy llamativos para estos grupos delincuenciales, porque a través de ciertas actividades pueden hacer el contrabando por frontera, pasar los productos ilícitos como droga, armas, y las actividades económicas por donde de una u otra forma hacen lícitos sus dineros. Entonces, en esta provincia que tiene todos estos elementos, no se había vivido la violencia como se ha vivido en los últimos años. Entonces, aquí entra un interrogante. ¿Es que los grupos están siendo golpeados en sus economías, que se capitalizaron durante mucho tiempo y ahora quieren de una u otra forma amedrentar, intimidar para que poder seguir en su negocio? Entonces, estos elementos conllevan a que la sociedad, quienes han sido o tienen algún tipo de relación, comiencen a hacerse ciertos ajustes de cuentas porque del un grupo se matan al otro grupo porque son fuentes de economía, porque son fuentes de transporte o porque tienen algún tipo de nexo con el crimen organizado. Los ecuatorianos... Particularmente en las cárceles, lo que pasó hace 3 días, el día domingo, en Machala, donde murieron 32 personas, 32 reos, y quedaron heridos 33 más. Esto es una lucha interna entre dos grupos delictivos dichos por la policía, que son los Lobos y una facción
de la cual se dividió y se denominaron Lobos Box. Esta lucha entre ellos hace que se peleen no solamente el dominio interno de la cárcel, no solamente es el pasillo, sino el dominio externo, afuera, porque muchas veces lo que pasa adentro es reflejo de la lucha exterior, porque a las cárceles donde las celdas son muy pequeñas, pero tienen acceso a tomacorriente, ellos disponen de la energía, tienen wifi. En la cárcel de Machala ingresan armas cuando tienen 2, 3 filtros de control, y eso nadie se lo explica, cómo es que ingresan el armamento, cómo ingresan teléfonos celulares, porque hace un control inicial la policía, hace un control los agentes penitenciarios, y la alimentación es controlada y revisada. Entonces, ¿por dónde entran las armas? ¿Hay complicidad de alguien? Y esta matanza, la primera que se da el día domingo a las 3 de la madrugada, fue con armas de fuego automáticas. 5 muertos, 33 heridos. Hacen un operativo al interno de la cárcel y encuentran 4 armas de fuego, municiones, 2 teléfonos celulares y 6 bombas explosivas construidas artesanalmente. Transcurren aproximadamente entre 8 y 9 horas y se da una nueva masacre, pero ya no es con armas porque les quitaron. Ahora los asfixian. Y las investigaciones están para determinarse cuál fue la forma que los asfixiaron, porque hay unos que están por estrangulamiento, otros porque con el mismo vómito se asfixiaron. Entonces, ¿qué les pusieron? Humo, los colgaron, a pesar de que el SNAI establece en un comunicado de que murieron por asfixia, por colgamiento. Entonces, eso de allí se debe determinar. De estas muertes solamente hay 8 detenidos, 7 reos y un agente penitenciario que fue detenido y están procesados por asesinato. Vamos a hacer un pequeño alto, pero el presidente Daniel Noboa propone que retornen bases militares extranjeras a Ecuador. Después de la pausa, la respuesta: ¿los ecuatorianos van a estar dispuestos a que haya, por ejemplo, soldados norteamericanos en territorio ecuatoriano? Volvemos en un instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Conversamos con el periodista ecuatoriano Fabricio Lapo Herrera sobre lo que está ocurriendo en Ecuador en materia de seguridad, de crimen organizado, de narcotráfico. Hay una proposición del presidente Daniel Noboa consultando a la población, a los ciudadanos, para que autoricen el retorno de bases extranjeras, bases militares a Ecuador, básicamente bases norteamericanas. ¿La gente va a estar de acuerdo en que vuelvan los norteamericanos al territorio ecuatoriano? Sí, efectivamente este 16 de noviembre, este domingo, los ecuatorianos serán consultados sobre 3 preguntas de referéndum y una de consulta popular. Y entre ellas está la de permitir o eliminar de la Constitución del 2008 la prohibición de bases extranjeras. Hay criterios divididos, hay gente que dice que sí está de acuerdo y hay gente que dice que no está de acuerdo. Hasta el momento, responsablemente debo decirte, no he tenido una encuesta para determinar y ver cuál es la inclinación, pero ya la ciudadanía tendrá que definir este domingo, que van a elecciones, si es la decisión, a pesar de que la creación de una nueva constitución dejaría prácticamente sin efecto esa pregunta, porque al crear una nueva constitución ya se podría incluir directamente eso en la nueva redacción de la constitución. Sin embargo, si es que no logra obtener la aprobación de una nueva constitución, esta pregunta definiría mucho el futuro del país, porque se considera de que tener apoyo extranjero ayudaría a combatir el narcotráfico, que es el mal que aqueja al país, porque son tan grandes los réditos económicos que deja con el narcotráfico en los mercados internacionales,
¿qué hace que mucha gente participe de esto? Imagínense, en la producción, según investigaciones de inteligencia militar, se establece que 1 kilo de clorhidrato de cocaína vale $1.500, pero puesto en Europa, en Estados Unidos, llega de 45 a $60.000 ya puesto 1 kilo de clorhidrato de cocaína en los mercados internacionales. Esto es investigaciones de la misma policía, del mismo ejército. Entonces, el negocio es tan rentable, tan lucrativo, que la gente muchas veces arriesga la vida por ambición al dinero. Pero Estados Unidos lo que quiere es ayudar a Ecuador a que no haya droga y por lo tanto no se exporte a Estados Unidos, o es que las autoridades norteamericanas, Marco Rubio ha hablado, también Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, han dicho que están dispuestos a volver a Ecuador con sus fuerzas militares. ¿Este es el único interés de Estados Unidos, combatir el narcotráfico, o hay otros intereses para dominar, por ejemplo, un país estratégico como Ecuador frente al Mar Pacífico y, por lo tanto, una visión estratégica que va mucho más allá y que podría, por ejemplo, permitir el control de aguas en las cercanías con Venezuela, el Océano Pacífico mirando la potencialidad, el potencial crecimiento de China? O sea, ¿hay otros intereses acá o es solamente el combate al narcotráfico? Bueno, a ver, yo no te puedo decir como periodista ecuatoriano si Estados Unidos tiene o no tiene otros intereses. Siendo responsable, yo te hablo desde lo que las fuentes oficiales y las autoridades, tanto norteamericanas como ecuatorianas, exponen, dan a conocer que la intención de Estados Unidos es la lucha contra el narcotráfico, y Ecuador también busca lo mismo. Pero si ya detrás de eso hay un trasfondo, eso ya lo saben las autoridades norteamericanas o las ecuatorianas, en un hipotético caso de que exista alguna negociación por debajo de la mesa, como se podría decir. Pero ante la opinión pública, ante lo que uno pregunta y hace las notas periodísticas, pues se conoce que la intención es apoyar la lucha al narcotráfico. Hay algunas versiones periodísticas extranjeras, me imagino que ecuatorianas también, que han dicho que no solamente acá hay un control, entre comillas, de las cárceles, del narcotráfico, seguramente en los puertos, sino que también hay una progresiva tolerancia a la corrupción en los sectores políticos y judiciales, es decir, jueces, fiscales que caen en la corrupción, y también la política con el financiamiento por parte del narcotráfico de campañas políticas. ¿Qué hay de todo esto? Sí, incluso el CNE tiene un proceso administrativo abierto en contra de un partido político porque no ha podido justificar el financiamiento de una campaña del 2003. Entonces hay un proceso, y políticos, activistas han denunciado públicamente de que algunos partidos o ciertos partidos han recibido financiamiento de narcotráfico. Pero eso es lo que se dice. No se ha podido determinar hasta el momento, en un proceso investigativo de fiscalía, de que así sea. Además, se conoce de que ciertos jueces, ciertos fiscales han servido como brazos ejecutores para beneficiar a narcotraficantes, a políticos que están presos, y es así que el señor Muentes, quien fue sancionado en el caso por corrupción, se determinó de que compraba jueces, y también Norero pagaba jueces. Daniel Salcedo lo ha dicho públicamente, cuánto pagaban a los jueces a través de sus abogados defensores para beneficiarse de acciones de protección, para poder tener medidas cautelares y así estar fuera de la cárcel y seguir delinquiendo. Vamos a hacer un pequeño alto, dejo la pregunta planteada. Hay plebiscito, hay un referéndum para este domingo 16, y se pretende establecer o que la ciudadanía autorice una asamblea constituyente para que Ecuador tenga una nueva constitución. ¿Qué busca el presidente Noboa? ¿Solo reformar la constitución
o consolidar su poder político? Volvemos en un instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Conversamos con el periodista ecuatoriano Fabricio Lapo Herrera. La pregunta quedó planteada. El domingo van a votar los ecuatorianos un plebiscito a ver si autorizan la formación de una asamblea constituyente para que Ecuador tenga una nueva constitución política. ¿Solamente el interés del presidente Noboa es una nueva constitución o consolidar su poder político? Mira, se ha notado acá en Ecuador de que los políticos quieren tener su propia constitución para gobernar. Pasó con la del 98, pasó con la del 2008 y ahora con la del 2025. El presidente Noboa y los asambleístas de esa bancada establecen de que la Constitución del 2008 es en beneficio de los derechos de quienes delinquen. Los jueces, en base a esa Constitución que establece el artículo 77 de que la prisión preventiva será de último ratio y excepcional, ha dado a que quienes delinquen y van presos puedan estar saliendo con la brevedad inmediata y no sancionados. En la Constitución del 2008 se establece que toda persona tiene la investidura de la presunción de inocencia, es decir, me encuentren con lo que me encuentren, no soy culpable, soy inocente hasta que la justicia lo determine y yo puedo defenderme en libertad. Otra de las situaciones que es cuestionada por los asambleístas de ADN es que en la Constitución del 2008 establece de que nadie puede ser juzgado por su pasado judicial. Es decir, si yo he estado 10, 15, 20 veces preso, ningún juez ni ningún fiscal puede tomarlo como referencia para decir que soy peligroso, porque me está imputando o me está discriminando por mi pasado judicial. Entonces, estos elementos hacen que el presidente y la bancada hayan cuestionado a jueces, fiscales del país que dejan en libertad a personas que delinquen en el país por narcotráfico, asesinato, ahora una nueva modalidad o un nuevo tipo penal que es el terrorismo. Entonces, todos estos elementos hacen que el presidente y el bloque de ADN busquen una nueva constitución. Y es el sentir de la ciudadanía también y la percepción de que quieren una nueva constitución por todo esto dicho. Sin embargo, hay los grupos del otro lado, de la oposición del gobierno, que dicen que no, que la Constitución está hecha para 300 años y que garantiza los derechos de todos. Entonces, ellos se oponen porque dicen que el gobierno no sabe administrar, porque con la misma Constitución del 2008 ha perseguido a una serie de políticos de la oposición y que con la Constitución del 2008 está preso el ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, hay contrapuntos que el gobierno tiene que aclarar y que la ciudadanía debe definir, porque a partir de lo que decida este domingo 16, que se supone o pensemos que gane el sí, de allí tiene que transcurrir 2 o 3 elecciones más para que puedan hacer la nueva constitución. Primero, elegir los asambleístas constituyentes. Esos asambleístas constituyentes tienen que redactar el borrador para que esa constituyente sea aprobada y después tienen que consultarle otra vez al pueblo si aprueban esa constitución. Entonces, mientras eso ocurre, el gobierno tendrá que seguir administrando justicia y administrando el país con la Constitución del 2008. Eso deben pasar mínimo 6 meses a 9 meses para que se cumpla todo lo que se decide el domingo. Ecuador está dolarizado hace muchos años, es decir, la moneda es el dólar. Y por lo tanto hay una dependencia de la política monetaria norteamericana. Y Ecuador ha tenido problemas económicos en el último tiempo. La pregunta es si
el margen de maniobra del gobierno en materia económica está absolutamente restringida justamente por la dolarización. Mira, esa dolarización ha hecho que el país sea atractivo por muchos extranjeros para venir a trabajar y generar también un caos económico. El gobierno del presidente Noboa hace meses, o el mes pasado, si no me equivoco, dio a conocer de que había un déficit del presupuesto general del Estado y reveló las cifras. Esto significa que el país vive una crisis económica, a pesar de que el mismo gobierno ha establecido de que se ha incrementado, o se ha disminuido, perdón, el riesgo país y que se ha mejorado la economía. Pero se conoce de que el gobierno adeuda a los municipios, adeuda a las prefecturas, las asignaciones mensuales a las cuales están beneficiados cada parte o cada institución del país. Eso de allí hace que el país viva momentos duros porque muchas de las veces el circulante se comienza a agotar, pero el gobierno tendrá que tomar medidas económicas prácticas, urgentes, para empezar a salir de ese hueco fiscal en la cual está el déficit. ¿Cuál es la zona de mayor peligro desde el punto de vista de la seguridad en Ecuador? Se dice que es Guayaquil, que es la zona costera, que es donde están los puertos, que ahí hay una especie de descontrol estatal. ¿Esto es así? Bueno, en la parte costera del país es el sector más atractivo por estos grupos delincuenciales. Se habla de Manabí, Guayaquil, Esmeraldas, que tienen frontera, El Oro. Entonces, en estas provincias que son costeras, que tienen puerto, que tienen frontera, son las más concurridas o las más vulnerables por estos grupos delincuenciales, porque usted llega a la provincia del Oro y puede salir del país por mar o por tierra. Del Oro a 2 horas ya está en la frontera con Perú y 2 horas en mar ya está vía marítima ya está en mar abierto. Entonces, estas zonas son las más vulnerables. Manabí, Guayas, El Oro son las 3 provincias que tienen los índices más altos de muertes violentas. Por ejemplo, en El Oro, con una población de 770,000 habitantes, 14 cantones, ya se registran en lo que va del año, de enero a la fecha, 710 muertes violentas. Un número que ya está superado, consideradas con las del año anterior, que fueron de 580 muertes violentas. O sea, esos son los lugares donde hay que tener mayor control. Fabricio, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y por ilustrarnos acerca de lo que ocurre en Ecuador, y vamos a estar atentos a lo que suceda el próximo domingo. Sí, el domingo se va a vivir las elecciones acá y hay que ver qué es lo que decide la ciudadanía, porque los 11, 12 millones de habitantes que tienen que sufragar son los que tienen que decidir cuáles son las nuevas políticas o cuál es la nueva constitución que nos va a regir en el país. Muchas gracias. A usted. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.